Bien, entonces, eh, tenemos hasta el momento claro, ¿cierto? El hecho de que una fuerza es necesaria para poder realizar un trabajo y para poder darle movimiento a un objeto, ¿cierto? Entonces, lo primero es analizar lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy acá y tengo esa caja. Ustedes saben que mis dibujos no son muy buenos. En fin. Entonces, voy a suponer que yo tengo esta caja y esta caja la tengo que llevar a otra parte, ¿sí? Entonces, voy a tener tres opciones. Resulta que yo tengo una cuerda, ¿cierto? Resulta que con esa cuerda yo voy a empezar a jalar la caja, ¿cierto? Si la jalo obviamente hacia este lado, ¿sí? Yo estoy haciendo o estoy ejerciendo una fuerza que va a generar que la caja se mueva, ¿o no? Obviamente. Obviamente, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tengo la misma caja? Estoy yo acá igual, pero en vez de mover la caja de manera horizontal, yo trato de cogerla, no, no sé, trato de cogerla de esta manera. O sea, la fuerza en realidad la estoy ejerciendo hacia allá. ¿Se va a mover o no se va a mover? Es que no entendí qué fue lo que usted hizo ahí. Acá la caja la estoy moviendo de manera horizontal. O sea, la fuerza la estoy moviendo, la estoy haciendo horizontal, ¿cierto? Pero acá la fuerza la estoy haciendo como así como en diagonal. ¿Sí? Supongamos que tengo la capacidad de moverla de esa manera, ¿sí? ¿Será que la fuerza es la misma tanto acá como acá? No. ¿Qué dirán ustedes? No, ¿Por qué no? Porque hace más porque fuerza cuando está como por allá, ¿no? Ah, yo no sé. Mm, pues porque como que tenemos más fuerza a la hora de como atraerlo hacia uno mismo que hacia por allá otras direcciones. listo. Bueno, entonces hagamos otro ejemplo. Vamos a suponer que yo no la voy a coger así, sino que la voy a coger de manera vertical. La fuerza seguirá siendo la misma. No. Sí. Ahora voy a decir algo acá que posiblemente va a sonar como incoherente. ¿Y si hago la fuerza hacia abajo? Y la pregunta es, ¿y cómo va a ser la fuerza hacia abajo? ¿Verdad? De que se puede hacer, se puede hacer. Pero ¿cómo? Pues simplemente jalo la cuerda hacia abajo y ya, estoy haciendo fuerza o no estoy haciendo fuerza. No. Pero yo ¿Será creo que que sí, no? pero no estás ejerciendo ningún movimiento. O sea, pues la cosa está estática. Listo. La fuerza en todos los casos es la misma, ¿sí? Pero, pero, el movimiento que va a generar a la caja va a ser totalmente distinto, ¿sí? A pesar de que la fuerza es la misma, tanto horizontal, ¿cierto? Como diagonal, ¿sí? O como vertical o hacia abajo, a pesar de que aplique la misma fuerza, ¿sí? Acuérdese que la fuerza está, ¿en qué magnitud está la fuerza? Y se me olvidó, no sé, no me acuerdo. Luisa, Lucía,
en qué magnitud está la fuerza? Valentina, Viviana, Mafe, Tamayo, Castaño. Profe, me corrija si Triasa. estoy mal. Sí, ¿No eran los newtons o algo así? exactamente. Entonces la fuerza está dada en newtons. ¿Sí? Acuérdense que la fuerza está dada en newton y se representa con la letra N mayúscula. ¿Cierto? Si a ustedes se les olvida que son los newtons, acuérdense de lo que hablábamos del peso. ¿Se acuerdan que decíamos que el peso es una magnitud de fuerza y no es solo los kilogramos? ¿Quién se acuerda de eso? ¿A qué correspondía el peso? Yo como persona tengo una masa, ¿cierto? Vamos a suponer ¿cuánto es la masa de Santiago, Arias? Se ha pesado en los últimos meses. Pues, llaman peso. La verdad, sí, Freddy, de 40 kilos a 51 es mucha diferencia, siéndole sincero. Está en 51. Sí. Bien. 51 kilogramos, Santiago, ¿cierto? Ojo, acuérdese que cuando yo voy y me subo a una báscula, no me estoy pesando, me estoy masando. Que nosotros lo digamos mal es otra cosa, ¿sí? Pero simplemente estoy obteniendo mi masa. ¿Cuánto es mi masa corporal? En este caso, la masa corporal de Santiago Arias es 51 kilogramos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el peso? ¿Quién me quiere decir? Yepes. Profe, no logro recordar. Pues, profe, el peso no es la fuerza que ejerce el cuerpo. Bueno, y para que ejerza esa fuerza, el cuerpo, si yo estoy diciendo que el cuerpo tiene una masa de 51 kilogramos, ¿cómo sé yo cuál es esa fuerza que está ejerciendo ese cuerpo? Profe, no es la gravedad. La tierra. Por la tierra, es que la tierra me atrae. Por eso es que yo me puedo parar y no voy a salir volando, porque por efecto de algo llamado la gravedad, ¿cierto? Yo estoy ejerciendo una fuerza, mi cuerpo está ejerciendo una fuerza hacia el centro de la Tierra. Entonces el peso es igual a la masa y lo multiplico por lo que llamamos gravedad. ¿Sí? Recuerden que la gravedad nosotros la manejamos como 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una aceleración, ¿cierto? Entonces, el peso está dado, ¿cierto? Por una masa multiplicado por una aceleración. Eso quiere decir que la mayoría de las fuerzas, ¿sí? Están dadas por una masa multiplicado por una aceleración. ¿Sí? Entonces, resulta que esa fuerza que está haciendo el profesor aquí en esta caja, ¿sí? Es siempre la misma. ¿Sí? O sea que siempre es la misma masa y siempre, o sea, siempre lo está haciendo la misma masa que es el cuerpo del hombre y siempre está haciendo la misma aceleración que es la gravedad. ¿Sí? Porque la fuerza que está ejerciendo el hombre sobre esa caja es debido a ese peso que él tiene, a la fuerza del peso. Entonces, esta fuerza, tanto horizontal como diagonal, como vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es la misma. ¿Sí? O sea que técnicamente la caja tendría la misma reacción entre todas las, o sea, No, ojo que la reacción de la caja es distinta. Y para allá es para donde vamos. La fuerza es la misma, pero la reacción de la caja va a ser distinta. ¿Sí? ¿Por qué va a ser distinta, Viviana?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Porque la fuerza, ve, porque la reacción que va a tener la caja en los distintos casos que acabamos de ver va a ser distinta. Por la dirección. Por la dirección, ¿sí? Y ahí es donde entra como tal lo que vamos a llamar trabajo. Trabajo. ¿Listo? El trabajo va a estar dado por la letra W mayúscula. ¿Listo? Y su fórmula. Entonces aquí tenemos que tener y recordar algo también que vimos hace mucho tiempo, ¿sí? Pues nosotros aquí vamos a trabajar en 2 dimensiones, ¿sí? ¿Se acuerda que uno podía trabajar en 1 dimensión, en 2 dimensiones o hasta en 3 dimensiones, que era lo visualmente lógico, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de año trabajamos lo que fue la velocidad, pues el desplazamiento, la velocidad, la aceleración en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta también de que vamos a poder trabajar en 1, 2 o hasta en 3 dimensiones. Acá vamos a trabajar yo creo que en 2 dimensiones, ¿listo? Como para que no sea tan complejo, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo, ¿sí? Su definición es que a medida de que yo aplico una fuerza, ¿sí? Sobre un objeto, sobre un cuerpo, y este tiene movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, y debe ser en la dirección de la fuerza. O sea, la idea es que el movimiento del objeto sea en la dirección, en la misma dirección de la fuerza. ¿Bien? Entonces, a eso le vamos a llamar trabajo. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? No entendí, profe. Vuelvo y repito, no hay problema. Entonces, al momento de yo aplicar, volvamos al ejemplo del señor. Al momento de yo aplicar una fuerza sobre la caja, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a mover? La fuerza la estoy ejerciendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Si la fuerza la estoy ejerciendo hacia la derecha con la cuerda, ¿hacia dónde se mueve la caja? A la derecha. A la derecha. Bien. Este es el movimiento. Y aquí, ¿hacia dónde estoy moviendo la caja? Ustedes ven que se está moviendo hacia arriba, pero también es como hacia la derecha, ¿cierto? Sí, derecha superior. ¿Y hacia dónde se va a mover la caja cuando yo la levante de esa manera? También hacia la A la derecha. derecha. También hacia la derecha. O sea que en esos 2 casos hay trabajo. Ahora, si yo estoy, vamos a ver este último, el último que hicimos. Si yo estoy haciendo la fuerza hacia abajo, ¿hacia dónde se va a mover la caja? A ningún lado. Se queda estática. Entonces hay trabajo. No. Perfecto. Efectivamente. Entonces, para poder que haya trabajo, debe de haber movimiento. Si no hay movimiento, ¿sí? Entonces no hay trabajo. Y aparte de eso, ese movimiento debe de ser el mismo, o debe de tener la misma dirección que la fuerza. ¿Listo? Es decir, que si yo hago fuerza hacia un lado y resulta que el objeto se va a mover hacia otro, yo ahí tampoco estoy ejerciendo trabajo. ¿Listo? Perfecto. Sí, profe. Listo. Por eso la fuerza, perdón, por eso el trabajo va a tener la siguiente fórmula, va a ser igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Acuérdense que cuando yo hablaba de desplazamiento, hablaba de un cambio en el desplazamiento, ¿sí?
sea, hay un desplazamiento desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso el año pasado? ¿O no? Me acuerdo del desplazamiento, pero de novedad. No el otro que dijo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de un delta, estábamos hablando de un cambio, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, si yo voy, entonces voy a ponerlo por acá. Si yo estoy acá en este momento y resulta que me dio por irme caminando y llegué acá a este otro punto, ¿hice o no hice desplazamiento? Sí. Sí, cierto. Entonces pasé del punto A al punto B. ¿Bien? Pero ¿cómo sé yo cuál es el desplazamiento que hice? ¿O cuál fue el cambio en el desplazamiento? Ah, pues va a ser el punto 2 menos el punto 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hay un cambio de algo, lo íbamos a llamar con esta letra griega que se llama delta? No es un triángulo, es delta. Y ¿Sí? yo ahora le iba a decir que si el triángulo se necesitaba el cambio. ¿Y por qué no lo hizo? Porque, no sé, creo porque se habló en ese momento y ya. Se me fue la No, inspiración. porque usted no me quiere hablar, ya entendí, ya sé. No me quedé bien, profe. Ustedes ya no me quieren hablar. Yepes sí que participaba y ya tampoco. Entonces, cuando hablamos de un cambio, hablamos de un delta, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de que el trabajo va a estar dado por la fuerza realizada multiplicado por el cambio en ese desplazamiento o por ese desplazamiento, ¿sí? O ese cambio entre un punto 1 y un punto 2 del objeto que se movió. ¿Listo? Entonces, volvamos al ejemplo del profesor. Resulta que vamos a suponer que el profesor ya no va a tener la cuerda, sino que va a empujar. Tiene la cajita acá, ¿sí? Entonces, cuando él empieza a empujar, él ejerce una fuerza, ¿cierto? Y la cajita está en un punto 1. Cuando él la empieza a empujar, ella empieza a moverse hasta que llega a un punto 2, ¿sí? Entonces, el trabajo que se realiza sobre esa caja va a estar dado por la fuerza multiplicado por el desplazamiento total que tuvo la caja. ¿Eso es claro? No, no entendí, profe. Bueno, volvamos entonces. ¿Qué es el trabajo? ¿Sí? El trabajo es lo que se realiza sobre un objeto, la fuerza que se realiza sobre un objeto y que genere movimiento del objeto, ¿sí? Adicional a eso, otra de las características para que sea trabajo es que la fuerza debe de ir en la misma dirección que el movimiento del objeto, ¿sí? Si no va en la misma dirección, tampoco hay trabajo. Bien, entonces, ¿cómo es la fórmula o cómo está dado el trabajo? El trabajo está dado por la fuerza, ¿sí? Multiplicado por el desplazamiento o el cambio que haya tenido ese objeto desde un punto 1 hasta un punto 2. Hasta ahí vamos bien, Kate. Sí, profe. Listo. Entonces, volvamos acá al ejemplo, ¿sí? Resulta que el profesor, ¿cierto? Va a empujar esta caja que está en un punto 1. Entonces, cuando él va a empujar la caja, ¿él qué está haciendo? Está ejerciendo una fuerza sobre esa caja, ¿sí? Ahora, aquí está la fuerza. ¿Qué pasa cuando él empieza a generar esa fuerza sobre esa caja? ¿Qué va a pasar con la caja? Se va a mover, Se va a desplazada. mover. Ah, entonces aquí es donde yo digo que estaba en un punto 1 la caja y al empezar a hacerle fuerza y moverse,
llegó a este punto 2, ¿sí? O sea que hubo desplazamiento, hubo movimiento de la caja. Entonces, como hubo fuerza, hubo movimiento de la caja y la fuerza y el movimiento van en la misma dirección, eso quiere decir que ahí hubo trabajo, ¿sí? Eso quiere decir que aquí hubo trabajo y que el trabajo está dado por la fuerza que le ejerció el profesor a la caja multiplicado por ese desplazamiento punto 1 hasta el punto 2. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, profe. Gracias. Vale. Entonces, otra cosa importante, y es que la fuerza que realice el profesor o que realice sobre el objeto debe de ser netamente constante. ¿Qué significa que algo sea constante? ¿Quién me quiere decir? Santiago, que está muy callado por allá. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué? No, bueno, no varias, Caraballo. Me salvé. ¿Lo qué, profe? Ya hice la pregunta. Lo escuché. ¿Qué estaba haciendo? ¿Usted cree que no lo vi? Vuelvo y Mirando le el suelo repito. nomás. ¿Qué significa que algo sea constante? Constante. Porque estoy diciendo que para poder que sea trabajo, la fuerza que se ejerza sobre el objeto debe ser constante. ¿Qué significa que algo sea constante? Constante. A ver, no debería mucha fuerza o ir constantemente empujándola. No. ¿Quién da más? Profe, no es como repetitivamente o continuamente. Repetitivamente. Puede ser repetitivamente, pero Continuamente. Algo que lo hace al mismo tiempo. O sea, como dice Valen, que se repite varias veces y no. sí, o sea, está bien, es repetitiva, es continua, pero debe de ser, voy a suponer, ¿sí? Porque usted me dice repetitivamente, yo puedo simplemente llevar la caja, empezar a hacerle fuerza a la caja, parar un momentico porque me cansé y volver a empezar. Ahí estoy haciendo digamos, el mismo, ¿cómo decirlo? La misma actividad. Y estoy siendo repetitivo. A lo que me refiero con constante es que debe de permanecer siempre la misma fuerza que está ejerciendo durante todo el recorrido, ¿sí? Entonces, si usted está ejerciendo una fuerza de 5 newtons, empezó con una fuerza de 5 newtons, usted por allá no me puede decir que es que la va a empujar más duro, porque entonces ya el trabajo no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, esa fuerza debe de ser la misma durante todo el recorrido. O sea, si es repetitivo, o sea, la idea es que sea continua, como decía Damián, ¿cierto? Pero la idea es que siempre se mantenga la misma fuerza con la que inició. ¿Listo? Pero, a ver, yo tengo una curiosidad, por así decirlo. Estamos hablando de la caja, ¿cierto? Bueno, que estamos moviendo la caja del tubo, ¿cierto? Sí. Y entonces usted dice que tiene que ser constante, como nos acabo de explicar, que tenga la misma fuerza, ¿cierto? Que se le aplica la misma fuerza. Pero entonces si uno va casual, pues normal, haciendo su movimiento, su desplazamiento con la caja, aplicándole fuerza y se cansó, y entonces ya no hace la misma fuerza porque está cansado. Pues ya el trabajo cambia. O sea, sigue haciendo trabajo, pero el trabajo va a cambiar. Pero entonces, por eso ahí se parte, porque entonces ya usted hizo un trabajo hasta cierto punto y cuando empezó a empujarla otra vez, o la empezó a empujar más, digamos, con menos fuerza, porque ya está cansado, entonces está haciendo otro trabajo. ¿Sí?
¿Sí me hago entender? Sí, Pero entonces, entonces el trabajo, en el desplazamiento que usted requiera, si digamos, usted desplazó la caja 10 metros, voy a suponer, a los 10 metros se cansó y bajó el ritmo, entonces esos primeros 10 metros hizo trabajo, pero es un trabajo. A partir de los 10 metros en adelante, como ya disminuyó la fuerza, es otro trabajo. Usted no me puede decir que el trabajo de los 10 metros va a ser igual al trabajo de los 20 metros que haya hecho. Es una suposición, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? sí, lo entendí. Listo. Profe, Claro, señora. y se aplica más fuerza, o sea, haría más trabajo. Sería un trabajo. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Según la fórmula, vamos a mirar. Sabemos que la fórmula es el trabajo igual a la fuerza multiplicado por el cambio en el desplazamiento, ¿cierto? El cambio del desplazamiento, ¿sí? Listo. Usted, supongamos que el desplazamiento es el mismo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Viviana, ¿cierto? Viviana cogió la caja y le aplicó una fuerza de 10 newtons, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo. Y la movió la caja 10 metros, ¿yes? Ahora, llegó Kate y Kate le dio una fuerza de 20 newtons, ¿sí? Y la movió los mismos 10 metros. ¿Quién hizo más trabajo? ¿Quién me quiere decir? Pues yo creo que yo, pues, no sé, porque apliqué más fuerza. Yo creo lo mismo. O sea, ambas decimos trabajo diferente, o sea, la misma dirección y los mismos metros, pero Pues entonces sencillamente apliquen la fórmula. Viviana hizo 10 newtons por 10 metros. Kate hizo 20 newtons por 10 metros. Entonces una es 100 y la otra es 200. ¿Quién hizo más? Obviamente Caterina. Entonces, efectivamente lo que dijo muy bien, entre más fuerza se haga, más trabajo va a hacer. Y pues eso también es muy obvio. Si usted hace más fuerza, usted se va a sentir un poco más cansado. O sea, a pesar de que eso no tenga, digamos, mucho que ver, pero pues usted va a hacer más fuerza, obviamente se va a cansar mucho más rápido, ¿cierto? Pero, entonces precisamente por eso decimos que se hace más trabajo. ¿Listo? Okay, ¿Respondida la pregunta? Vale. sí. Ahora, hablemos de las magnitudes o de la magnitud, antes de terminar la clase, de la magnitud del trabajo. Entonces, volvamos. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Listo. ¿La fuerza está dada en qué? movimiento. No, ya la habían dicho. ¿Quién fue la ¿Cómo, que le dijo profe? ahora? ¿Cómo, profe? En newtons. Exacto. ¿Y el desplazamiento está dado en qué según el sistema internacional? Metros. En metros. Perfecto. Entonces, el trabajo está dado en algo llamado newton por metro, ¿sí? Pero, según el trabajo, ¿sí? Resulta que el trabajo, cuando usted hace un trabajo, usted está gastando algo de usted que se llama energía, ¿sí? Entonces, por eso el trabajo tiene la misma unidad o la misma magnitud de lo que es la energía que usted gasta. Entonces, por eso cuando hablamos de que el trabajo está dado de newton por metro, vamos a hablar de una nueva unidad que se llama el joule. ¿Listo? Y se representa con la J. Entonces, en el caso anterior, ¿sí? Viviana hizo 100 joules de trabajo y Caterine hizo 200 joules de trabajo. ¿Sí? Si usted lo quiere poner en newton por metro, no voy a tener problema, ¿sí? Pero si quiero que se lo aprendan, porque más adelante vamos a ver todo lo que tiene que ver con energía cinética, energía potencial, y entonces en todo vamos a estar hablando del joule. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? O sea que el joule básicamente representa energía. El joule representa energía, sí, señor. Ojo, aquí estamos hablando del sistema internacional. Hay otros sistemas donde, pues, digamos,
las unidades son distintas, ¿cierto? Pero pues para nosotros, digamos acá en Colombia, manejamos como tal el sistema internacional y por eso vamos a manejar Newton por metro, que también se representa como el Joule. ¿Listo? Ok, por el momento no hay dudas, pero yo sé que si usted pregunta, nadie va a responder. Listo, preguntas. De todas maneras, tengo que hacerlo. Claro, uno aquí no tiene preguntas. Ah, pero en el taller. Profe, a mí Parce, será no que hay me nada. podría repetir desde de ahí después de lo de metros. Claro que sí. Entonces, recordemos, el trabajo es fuerza, ¿cierto? Multiplicado por desplazamiento. La fuerza está dada en newtons, ¿sí? Y cuando yo estoy hablando de desplazamiento, estoy hablando de una distancia que recorrió un objeto, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una distancia, en el sistema internacional, digamos, la unidad de longitud o la unidad de distancia es el metro. Entonces, por eso, la unidad de trabajo está dada en newtons por metro. Ahora, como el trabajo es un desgaste de energía, ¿sí? Que tiene un cuerpo, entonces resulta que la unidad de la energía en el sistema internacional se llama Joule. ¿Listo? Entonces podemos decir que ese trabajo realizado, que está dado en newtons por metro, también lo puedo representar como un Joule. ¿Listo? ¿Vale? Chachos, que les vaya muy bien.